seguidores de la página Por Beach y del canal de YouTube KiniMe. Esta será una nueva sección donde ustedes podrán contar todos sus secretos, todo lo que sienten sin la necesidad alguna de dar su identidad, ya que todo esto será confidencial. Y nos pueden mandar todos sus secretos y todo lo que quieran contar a nuestra página oficial Por Beach, o también llamada El amor es un misterio. Nosotros recibiremos todos los mensajes de ustedes con todo el respeto debido, y recuerden que nadie los va a juzgar en ningún aspecto, ya que nadie sabrá quiénes están detrás de las historias. Y si es necesario, en algunos aspectos se cambiarán los nombres, los lugares y esas cosas para que nadie sepa la identidad de los que se encuentran detrás de cada historia, de cada secreto, etc. Recuerden que nosotros recopilaremos todos los mensajes que nos van a estar mandando mediante los mensajes privados de Facebook, de nuestra página de Facebook. Los esperamos y ahora les contaremos algunos secretos, algunas historias, antes para que vean más o menos cómo será la dinámica que la página y el canal de YouTube estaremos usando para contar sus secretos. Ahora iremos con nuestra primera confesión. Una vez estaba con toda mi familia y dije: familia, soy trans, y todos me criticaron. Entonces vino mi primita que tenía 5 años, me dijo: primo, yo te pupollo. Mi suegra planea arruinar mi boda. Según ella, tiene una foto mía besándome con otro chico. Lo que ella no sabe es que yo tengo una hermana gemela, y la de la foto es ella con su novio. Ella planea a la mitad de la boda mostrarle a todos la foto, y yo planeo que en ese momento, cuando ella muestre la foto, salga mi hermana y su novio. Cuando tenía 13 años tenía una mejor amiga. Un día teníamos que hacer un trabajo de plástica y dinámicas. Al terminar le confesé que me gustaba y ella me dijo que sentía lo mismo por mí. Ahora estoy preparando la lista de invitados para nuestra boda nivel amor. Bueno, chicas y chicos, esto tan solo fue un pequeño adelanto de cómo serán los próximos videos, que se colgarán tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube. Y tal vez también se cuelguen en nuestra cuenta de TikTok.